Bienvenidos a su primer curso de contabilidad básica. Mi nombre es Nadia Hernández Pablo, soy licenciada en Administración de Empresas y en esta ocasión voy a impartirles la materia de contabilidad básica. Para mí es un placer acompañarlos durante este cuatrimestre para mostrarles los conceptos, las instrucciones, el temario, el desarrollo y el cierre de un curso que nos va a ayudar a no solo organizar, sino también a comprender cómo es la estructura de las empresas. En esta ocasión vamos a hablar del concepto de la contabilidad, una breve historia de cómo se ha desarrollado a través del tiempo y también de uno de los estados financieros más importantes para las empresas. Bienvenidos al curso e iniciamos. Nuestro objetivo durante la sesión es que tu estudiante pueda ser capaz de identificar las características, los movimientos y las naturalezas de las cuentas de activo, pasivo, capital y resultados. Y también aprenderás a registrarlos en las pólizas respectivas. Vamos a iniciar conociendo el concepto de contabilidad. Durante el desarrollo de esta sesión vamos a ver diferentes conceptos proporcionados por diferentes autores. En general, la contabilidad es un sistema que suministra la información fundamental para que podamos tomar decisiones empresariales a través de la recolección de un conjunto de documentos que nos van a reflejar información relevante de la empresa, que van a expresar en términos financieros o en unidades monetarias la situación, la evolución económica y financiera de la empresa. Una empresa se puede denominar también organización o unidad económica, con el objeto de que la contabilidad pueda ser visible para terceras personas que estén interesadas en conocer a la empresa. Pueden ser los dirigentes, pueden ser los proveedores, los clientes o personas totalmente ajenas a la empresa como el gobierno. Dentro de la historia de la contabilidad, podemos irnos a la antigüedad, porque esta nace prácticamente en el momento que se desarrolla el intercambio de las mercancías. Cuando existe un control y un registro de lo que se da y de lo que se recibe, es decir, cuando hay actividades que automáticamente generan dos conceptos centrales de la ciencia contable, como lo son el debe y el haber, es decir, los ingresos conocidos como debe y los egresos conocidos como haber. Es ahí donde nace la contabilidad. En las sociedades antiguas, como por ejemplo la griega o la romana, o incluso en las cortes árabes, en aquellos tiempos se registraban los patrimonios que tenían el Estado o las grandes familias. Al registrarlo o al llevar un control, por ejemplo, de las cantidades de grano que se almacenaba en ese momento, estábamos aplicando la contabilidad sin saber el concepto técnico. Posteriormente, cuando aparecen los mercados locales durante la Edad Media y se genera el nacimiento de las aduanas, lo que hoy conocemos como aduanas, en donde se controla el tránsito de mercancías que circulan de una localidad a otra, en nuestro caso o en nuestros tiempos, las mercancías que circulan de un país a otro o de una comunidad a otra. En ese momento aparece también la contabilidad, aunque eran formas muy primitivas. Después, cuando se inicia el siglo XXI y
existen las cruzadas, se origina un auge comercial en Europa. En ese entonces, las repúblicas italianas se constituyeron en los lugares de comercio más importantes. Y ahí es donde se empieza a modificar la contabilidad de estilo romano, implementándose una técnica muy parecida durante el siglo XV a la que hoy conocemos. En ese mismo siglo se elabora un estudio de partida doble. El autor es un nativo de Dalmacia, conocido como Benedetto Coutrugli Rangeo. Su obra es un pequeño tratado con indicaciones para la práctica del comercio y donde la contabilidad se toca de manera muy breve, pero se hace mención en 3 libros importantes: un cuaderno mayor, un libro diario y un borrador. Más adelante vamos a enfocarnos específicamente en cómo llevar un registro de la información financiera de una empresa en estos libros. Sin embargo, a quien se le considera como precursor de la contabilidad es al franciscano Fray Luca de Pacioli, puesto que él llevaba ya en sí un registro de los ingresos y de los egresos. Hablaremos también de los fines de la contabilidad. Cuando informamos de la situación económica en la que se encuentra un negocio, y esto lo hacemos para poder así tomar decisiones sobre ese negocio, estamos logrando uno de los principales fines de la contabilidad. Un segundo fin es que se cumplen las obligaciones impuestas por los organismos públicos, como el registro mercantil, como el Ministerio de Hacienda. Y tercer fin es que alimenta la demanda de información de terceras personas, como ya lo había mencionado al inicio, para la concesión de créditos, para los accionistas de una empresa, para que puedan conocer la evolución de su inversión, y para el mismo gobierno. La contabilidad tiene una base y esta se constituye principalmente en reconocer sus principios, su normatividad, y hablamos de una normatividad que no se crea en México. La normatividad contable que nosotros traemos es de España, del primer mundo. Ahí es donde surge todo el registro financiero y pues nosotros nos vamos adaptando a lo que ya existe en libros. Es decir, la contabilidad es universal. Se maneja tanto aquí el valor del dinero como en cada uno de los países extranjeros. Por supuesto que no cuesta lo mismo un peso que un dólar, pero existe una conversión y se maneja el dinero. Ahora bien, hablemos de diversos conceptos de contabilidad. Eh, Generalmente es una disciplina que enseña normas, que enseña procedimientos, que nos enseña a ordenar, a registrar, a analizar todas las operaciones que podamos practicar dentro de una empresa. Eh, Esta contabilidad puede ser constituida por una sola persona o también puede constituirse a través de sociedades civiles o mercantiles. Es decir, el registro de información financiera se puede llevar también en los bancos, en las industrias, en los comercios, en las instituciones de beneficencia. Absolutamente todo negocio, toda empresa necesita llevar un registro escrito, y a eso nosotros lo conocemos como un registro contable. Según el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero transacciones y eventos que son en parte por lo menos de carácter financiero e interpretar los resultados de esto. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones.
Y según la definición de Javier López Romero, la contabilidad es la técnica mediante la cual se registran, se clasifican y se resumen las operaciones realizadas, también los eventos económicos, naturales o de algún otro tipo que sean siempre identificables y cuantificables que afectan a una empresa o a una entidad, estableciendo los medios de control que permitan comunicar la información cuantitativa expresada en unidades monetarias, en dinero, analizada e interpretada para la correcta toma de decisiones. Ustedes pueden notar que en esta breve historia de la contabilidad hablamos del concepto, de las bases, de los fines y también de los diferentes preceptos técnicos con diferentes autores que nos mencionan y nos llevan al punto principal, que es el registro de la información financiera de una empresa. Nuestro segundo tema y que abarca también esta sesión número 1 es el tema 2, balance general. Para ello vamos a iniciar conociendo el concepto de un balance general, que es uno de los 4 estados financieros principales que se manejan en cualquier empresa. Y el balance general, pues, es un documento contable que informa a una fecha determinada la situación de la empresa. Se presenta de forma muy clara el valor de las propiedades, de los derechos, de las obligaciones, del capital valuado y este balance general también debe ser elaborado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son el fundamento internacional. El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha al 31 de diciembre. Es decir, todas las empresas que ustedes conozcan, así sea una tienda de abarrotes, una tienda de ropa, un centro comercial, una plaza, un comedor, un restaurante, una escuela, una institución no gubernamental, debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha al 31 de diciembre un balance general. Este debe de estar firmado por el contador, por el gerente de la empresa, por un revisor fiscal y en su defecto cuando se trate de sociedades, pues debe ser aprobado por la Asamblea General. Vamos a ver la estructura de un balance general. Bien, iniciamos con el concepto. El balance pues se representa la situación financiera de un negocio a una fecha determinada, es decir, al día en que se elabora ese balance general. Si nosotros al día 3 de septiembre elaboramos un balance general considerando un ciclo que es del día 1 de enero al 3 de septiembre, para el día 4 no nos serviría o no tendríamos la misma situación financiera de la empresa porque los saldos de las cuentas serían distintos. Aun cuando nosotros no practicáramos ninguna otra operación, porque hay algunas que se realizan en automático, sin que intervenga una persona. Por ejemplo, si dentro de la empresa existen mobiliario y equipo, llámense mesas, sillas, escritorios, estos por el transcurso del tiempo sufren una devaluación automáticamente. Al día siguiente que yo realice mi balance general, pues con esta devaluación van a cambiar los números del mismo por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, también la amortización que sufren los gastos de instalación o la pérdida de valor que provoca la volatilidad de líquidos almacenados. Hay que considerar toda esa información al momento de realizar un balance general dentro de las empresas. ¿Qué es lo que nosotros administradores vamos a aprender de la contabilidad en primera base o durante estas sesiones? Pues es a poder tomar decisiones. Eso es lo importante, que
puedan leer ustedes un balance general, que conozcan su estructura, que sepan a qué se refiere y en su momento les sirva para tomar decisiones en beneficio de los empleados, de la empresa y de ustedes mismos. ¿Qué elementos son los que integran el balance general? Bien, si este es un documento que muestra la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, pues el balance general comprende una relación de recursos, obligaciones y patrimonio. Recordemos que en contabilidad denominamos activos a todos los recursos con que opera una empresa. Es decir, todos los bienes y derechos de una empresa se denominan activos. Y pasivos son todas las obligaciones que tiene esa empresa. El resultado es el capital. El capital es el patrimonio que es aportado por los propietarios o por los dueños. Suponiendo que ustedes van a iniciar una empresa hoy día y pues no te van a decir, oye, te regalo mi empresa, ¿verdad? Lo que van a hacer es decirte, a ver, ¿cuánto capital tienes? 50,000 pesos. Ok, yo papá o yo padrino o yo socio te voy a ayudar para que tú pongas tu empresa. Te voy a dar 500,000 pesos. Más con lo que tú tienes son 550. Ese es nuestro capital para poder iniciar una empresa. ¿Cuáles serían nuestros activos? Bueno, si tenemos una casa, un carro, una computadora, si tenemos un punto de venta, un celular, todos los bienes y derechos con que contamos. ¿Cuáles serían nuestros pasivos? Ah, pues es que resulta que para yo conseguir los 50,000 pesos, pues tuve que solicitar un crédito en una financiera. Ese es un pasivo. ¿Por qué? Porque lo tengo que pagar. Es una deuda, es una obligación. Entonces, activos son todos los bienes y derechos con que cuenta una empresa. Pasivos son todas las obligaciones y capital es el patrimonio aportado. Bien, para poder presentar o representar un balance general existen dos formas. Una que se llama balance general con forma de reporte y la segunda que se llama balance general con forma de cuenta. Primero, el balance general con forma de reporte consiste en anotar en una hoja los activos y los pasivos en una sola página, por así decirlo. De tal manera que a la suma del activo le podamos restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable. En términos generales, si ustedes pueden visualizar su pantalla, así les va a aparecer un balance general con forma de reporte. De un lado, los activos y de otro lado, los pasivos. De manera que yo voy a poder decir, tengo 550,000 pesos y debo 200,000. El resultado es mi capital. Hay una fórmula que se aplica dentro de la estructura del balance general, que es la siguiente. Activo menos pasivo igual a capital. Expresada en letras es A menos P igual a C. No olviden esta información porque es muy importante. Activo menos pasivo es igual a capital. Ahora bien, la segunda forma del balance general, que es con forma de cuenta, pueden observar ustedes que al total del activo es igual a la suma del pasivo más el capital. Esta es la razón por la cual el balance general con forma de cuenta se basa en la fórmula que nos dice, lo ya mencionado, activo es igual a pasivo más capital. A igual a P más C. Esa es una fórmula de balance general. Se expresa en forma de cuenta. También pueden visualizar en la pantalla un ejemplo de cómo se estructura gráficamente un balance general.
se pone el nombre de la empresa, se escribe literal, balance general al 31 de diciembre del año 2021. Organizamos nuestras cuentas de activo y restamos nuestras cuentas de pasivo. Siempre el balance general debe ser firmado por el gerente, por el contador de la empresa y si hubiera una asamblea, por los representantes de la asamblea. No puede ir sin firmas. Es sabido que las personas que realizan esta información financiera necesitan verificar que se haya hecho todo correctamente. Bien, pues esta es la información de nuestra primera sesión. Espero sea comprendida lo mejor que se pueda. Si hubiera dudas, saben que contamos con un grupo de WhatsApp y con la información de plataforma. También existe ya el foro disponible y la tarea que ustedes deben de cumplir con las actividades sesión a sesión para poder concentrar en determinado momento las calificaciones.